Mi nombre es Elena Campos García, y a los 66 años reaprendí lo que es tener un cuerpo que es verdaderamente mío, un cuerpo que puede ser tanto prisión como templo, tanto cicatriz como evidencia de supervivencia, no como aquel que conocí durante 57 años, cuando podía tocarlo sin miedo, cuando respondía a mis deseos más profundos, cuando era mi amigo silencioso en los momentos de soledad y alegría. Ahora, a los 66 años, después de todo lo que he pasado, después de la enfermedad y la traición, descubrí de una manera dolorosa y brutalmente clara que un cuerpo puede ser también una prisión devastadora, un espejo hecho 1000 pedazos, una historia de muerte y resurrección, escrita en cicatrices profundas que corren por mi pecho como un mapa de la guerra más importante que he ganado en mi vida. Pero lo que yo no sabía entonces, cuando escuché esas palabras en el consultorio del Hospital Español, era que la persona que más me haría sufrir no sería la enfermedad que consumió mi cuerpo de manera salvaje y despiadada, sino la hija que lleva mi sangre, que vive en la colonia Polanco de la Ciudad de México, con una vida de lujos que simplemente no se podía permitir. No sabía que mis ahorros de 2 años desaparecerían. No sabía que mi cirugía sería cancelada en el último momento. No sabía que la traición vendría de la persona que supuestamente me amaba sin condiciones. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos historias que van a cambiar tu vida para siempre. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo en este momento. Mi nombre es Elena Campos García, tengo 66 años de edad. Soy una mujer que pasó 3 años completos luchando contra el cáncer de mama aquí en México, en la Ciudad de México específicamente, y esta es la historia verdadera y desgarradora de cómo descubrí que la mayor traición no siempre viene del destino, sino de quien supuestamente te ama sin condiciones. Cuando me diagnosticaron el cáncer, fue un martes de invierno en 2021. Recuerdo exactamente el día, la hora, incluso el sonido de la respiración de las personas en la sala de espera del Hospital Español de México, en la avenida Paseo de la Reforma, ese hospital donde los ricos y los desesperados confluyen en los pasillos de mármol blanco. El doctor Felipe Morales, un cirujano de reputación internacional que había estudiado en Nueva York y en Londres, trabajado en los mejores hospitales del mundo, me llamó a su consultorio privado, ubicado en el piso 26 de un edificio de vidrio y acero que parecía tocar las nubes grises de la ciudad. Sus manos eran firmes cuando las extendió para estrechar la mía, pero yo podía sentir que estaba a punto de cambiar mi vida completamente. Su expresión era profesional pero compasiva, como si hubiera entrenado su cara durante años para mostrar exactamente la cantidad correcta de empatía sin perder autoridad. Recuerdo exactamente cómo se movía su boca al pronunciar las palabras que cambiarían mi vida para siempre, que modificarían toda mi realidad, que me harían cuestionar todo lo que había construido durante décadas de trabajo silencioso. Elena, los resultados de la biopsia confirman que usted tiene cáncer de mama. Es estadio 2, lo que significa que hemos atrapado esto en un momento donde todavía hay opciones. Pero necesitamos actuar rápidamente, realizar la mastectomía lo antes posible antes de que progrese a los ganglios linfáticos. Esas palabras fueron como un cristal que se quiebra en cámara lenta, como un espejo que cae desde una altura infinita hacia el piso de mármol blanco de su consultorio, cada fragmento representando un pedazo de la vida que yo conocía que desaparecía. Mi mano buscó instintivamente la mano de mi hija Beatriz, quien estaba sentada a mi lado en la silla de cuero negro del consultorio, una silla que probablemente costaba más que mi refrigerador entero. Beatriz apretó mi mano en ese momento, pero su agarre fue débil, vacío, desconectado, como si su mente ya estuviera en otro lugar, en otra cosa, en alguna reunión más importante que el diagnóstico de cáncer de su madre. Ella estaba bonita ese día de invierno como siempre lo estaba, perfecta, impecable, vestida con un traje de ejecutiva de un diseñador que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes completo trabajando en mis clases de yoga en la colonia Roma Norte.
donde había estado enseñando durante 15 años a mujeres como yo, mujeres de mediana edad buscando paz interior. Sus uñas eran perfectas, una manicura francesa impecable, hecha en algún salón de lujo que yo nunca había visitado. Su cabello brillaba bajo la luz artificial del consultorio, un brillo que solo el dinero y los productos caros importados pueden comprar. Pero en ese momento crítico, cuando le dije al doctor Morales que sí, que hiciera la mastectomía radical, que quitara todo por mi supervivencia, que extirpara la maldición de mi cuerpo, Beatriz seguía mirando su teléfono celular, tecleando mensajes a alguien que claramente era más importante que el diagnóstico de cáncer de su madre. Vi eso y sentí que algo moría dentro de mí antes incluso de que la enfermedad comenzara a hacer su trabajo destructivo. La cirugía fue el 15 de marzo de 2021, en el quirófano número 3 del Hospital Español, en la avenida Paseo de la Reforma, un quirófano que olía a desinfectante y miedo. Y me sacaron el seno derecho completo durante una operación que duró 4 horas y media. Toda esa parte de mi identidad femenina que había conocido durante 57 años, que había sido tocada por amor, que había alimentado a Beatriz cuando era un bebé pequeño y dependiente, que había sido parte fundamental de quien yo era como mujer. La mastectomía fue radical, lo que significa que también sacaron los ganglios linfáticos bajo el brazo, dejando mi cuerpo marcado permanentemente, dejando cicatrices profundas que corrían como ríos de dolor, dejando espacios vacíos donde antes había existencia, donde antes había vida. Pasé 6 meses completos de quimioterapia que fueron los más oscuros de toda mi existencia. 6 meses en los que mi cabello se caía en mechones negros largos sobre mis manos temblorosas, mientras me duchaba cada mañana. 6 meses en los que vomitaba cada mañana antes de que saliera el sol sobre la Ciudad de México, antes de que el mundo despertara a sus ocupaciones normales. 6 meses en los que apenas podía levantarme de la cama sin ayuda, en los que mis amigas del grupo de yoga tenían que venir a mi casa para ayudarme a caminar hasta el baño. 6 meses en los que Beatriz me visitaba los viernes puntualmente a las 7 de la tarde. Se sentaba conmigo durante exactamente 20 minutos que yo contaba en el reloj de la pared, checaba su reloj de oro, costosísimo, constantemente cada 2 minutos, y luego decía exactamente las mismas palabras cada semana. Mamá, te quiero mucho, pero tengo que irme a una reunión importante en mis oficinas en Polanco. Mi jefe me necesita urgentemente. No puedo desaparecer del trabajo. Después de terminar finalmente la quimioterapia en septiembre de 2021, comencé lentamente y dolorosamente mi reconstrucción personal. No solo física, sino también emocional y espiritual. Volví a las aulas de yoga que dirigía desde hace 15 años en la colonia Roma Norte, un lugar modesto pero sagrado, donde había enseñado a docenas y docenas de mujeres como yo a respirar conscientemente, a encontrar paz interior, a conectarse con sus cuerpos de maneras que la sociedad moderna nos enseña a olvidar. Planté flores coloridas en el pequeño jardín trasero de mi casa, flores de colores brillantes como rojos intensos y amarillos vibrantes que parecían un acto de desafío contra la enfermedad que había intentado matarme. Un grito de vida y resistencia dirigido directamente al cielo. Recuperé mi autoestima paso a paso, día a día, viendo cómo mi cuerpo respondía lentamente, pero seguramente a la vida nuevamente. Cómo mis fuerzas regresaban gradualmente, como un amanecer, después de la oscuridad más profunda y desesperante. Pero algo fundamental faltaba cuando me miraba al espejo. Me miraba en el espejo grande de mi habitación cada mañana después de ducharme y simplemente no me reconocía a mí misma. Faltaba una parte de mí que había definido mi cuerpo como mujer durante toda mi vida adulta, desde la adolescencia hasta ahora. Durante 2 años completos soñé obsesivamente con poder reconstruirme completamente, con poder volver a ser entera y completa, con poder mirar a otras mujeres en la calle sin sentir una mezcla tóxica de envidia o pena de mí misma. El implante mamario se convirtió en algo mucho más profundo que una simple opción estética o una cirugía cosmética superficial.
se convirtió en la puerta de regreso a sentirme humana nuevamente, a poder reclamar mi cuerpo que la enfermedad me había arrebatado, a poder reclamar mi feminidad que había sido violentamente extirpada, a poder reclamar mi derecho fundamental a existir como una mujer completa en este mundo. No era por vanidad, aunque la sociedad machista y superficial quisiera hacerlo parecer así, quisiera juzgarme por querer sentirme completa. Era por poder reclamar algo que era mío desde que nací. Era por poder mirarme al espejo sin llorar. Era por poder usar una blusa sin sentir que faltaba algo fundamental. Comencé a guardar dinero con una determinación obsesiva y meticulosa que sorprendió incluso a mis amigas más cercanas que me conocían desde hace décadas. Cada peso que podía ahorrar de mis clases de yoga, donde cobraba 200 pesos por sesión, cada moneda que recibía como propina o regalo de cumpleaños de mis hermanas, lo guardaba religiosamente en una caja de zapatos vieja debajo de mi cama, en la oscuridad del armario, alejado completamente de los ojos curiosos de cualquiera. Mis hermanas, que vivían en Guadalajara y Monterrey respectivamente, comenzaron a enviarme dinero regularmente cada mes, 1,000 pesos de una, 2,000 de otra. Mis amigas más cercanas del grupo de yoga me enviaban dinero ocasionalmente cuando podían, 500 pesos aquí, 1,000 allá, diciéndome con cariño genuino que querían ayudar con mi reconstrucción, que me lo merecía después de todo lo que había pasado. Durante 2 años largos e interminables, guardé cada moneda, cada billete arrugado, con la precisión obsesiva de alguien que sabía exactamente para qué estaba sacrificándose, para qué estaba renunciando a pequeños placeres de la vida cotidiana. Dejé de ir a cenar con amigas. Dejé de comprar ropa nueva incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Dejé de tomar taxis y comencé a caminar kilómetros bajo el sol ardiente de la Ciudad de México. 6 meses antes de cumplir los 66 años, en junio de 2023, finalmente reuní suficiente dinero para la cirugía de reconstrucción que había estado soñando durante tanto tiempo. El doctor Morales me había dicho con claridad profesional que el procedimiento completo de reconstrucción con implante mamario de silicona de alta calidad costaría aproximadamente 350,000 pesos mexicanos en su clínica privada. Una cifra absolutamente enorme para mí, pero posible si sumaba meticulosamente todos mis ahorros de 2 años, toda mi vida de sacrificio concentrada en esa caja de zapatos. Yo tenía exactamente 345,000 pesos contados y recontados obsesivamente. Marqué la fecha en mi calendario de pared con un marcador rojo brillante, haciendo un círculo grande. 22 de diciembre, dije en voz alta, con una voz que temblaba de anticipación pura y esperanza renovada. Quiero hacer la cirugía antes de Navidad. Quiero recibir el año nuevo 2024 con mi cuerpo reconstruido, con mi feminidad de regreso, con mi vida completamente de regreso. Beatriz fue la primera persona a quien le conté mi plan cuidadosamente elaborado, mi sueño más profundo, mi esperanza más grande. Ella estaba comiendo en mi casa ese domingo, como lo hacía cada semana antes de irse corriendo de vuelta a Iguapolanco, a su vida de lujos, que yo no entendía completamente. «Mamá, eso es absolutamente maravilloso», dijo Beatriz mecánicamente. Pero sus ojos, perfectamente maquillados, no sonreían verdaderamente. Su voz, profesionalmente modulada, no tenía emoción real ni genuina. Su cara perfecta no reflejaba la alegría profunda que supuestamente debería sentir por el triunfo de su madre sobre la adversidad. Luego, algo extraño y profundamente perturbador sucedió durante las siguientes semanas que cambiaría absolutamente todo en mi vida. Beatriz comenzó a llegar a mi casa cada viernes con regalos caros, bolsas de diseñador internacional que yo solo reconocía de las revistas de moda que hojeaba distraídamente en los consultorios médicos mientras esperaba mis citas de seguimiento oncológico. Un viernes llegó con una bolsa Louis Vuitton color café de la colección exclusiva más reciente que había visto en las vitrinas de Polanco.
Otro viernes, un reloj Cartier de oro de 18 quilates que brillaba como un pequeño sol en su muñeca delgada. Gané un bono especial en el trabajo, decía Beatriz, cada vez con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos cansados. Mi jefe me reconoció personalmente por mis habilidades excepcionales en la última presentación trimestral. Pero algo en sus historias no cuadraba completamente cuando yo las analizaba mentalmente durante las noches de insomnio. Los números simplemente no cerraban con la lógica más básica de las finanzas personales. Ella ganaba bien trabajando como ejecutiva en una empresa de marketing. Sí, eso era verdad. Pero simplemente no ganaba tanto como para estar comprando bolsas de $500 cada semana y relojes de $1,000 cada mes. Los números simplemente no funcionaban. Una noche oscura, mientras miraba todas las bolsas nuevas apiladas cuidadosamente en su habitación, mientras ella dormía profundamente después de una cena que yo había preparado con amor maternal, una premonición oscura y aterradora atravesó mi mente como un cuchillo filoso atravesando mantequilla. Pero aparté el pensamiento deliberadamente, lo empujé hacia las profundidades oscuras de mi mente. Era mi hija. No podía permitirme desconfiar de mi propia sangre, de la niña que había criado durante 38 años. No podía creer algo tan terrible y destructivo sobre ella. El 22 de diciembre de 2023 llegué al Hospital Español de México a las 6 de la mañana exactamente, tal como me habían instruido en las indicaciones preoperatorias. Estaba profundamente nerviosa, pero completamente lista, emocionada de una manera que no había sentido en años, ansiosa por finalmente recuperar mi cuerpo después de 3 años largos e interminables de sufrimiento físico y emocional. Había esperado exactamente 3 años desde la mastectomía original. 3 años mirándome al espejo cada mañana y sintiendo que una parte fundamental de mí faltaba. 3 años de guardar cada peso obsesivamente. 3 años de sacrificios cotidianos que nadie excepto yo realmente comprendía. El doctor Morales me recibió personalmente en la recepción del hospital, con una sonrisa cálida y profesional que me hizo sentir segura. ¿Lista, Helena?, preguntó con la voz tranquilizadora de alguien que había realizado este procedimiento miles de veces con éxito. «Lista completamente», respondí con una voz que temblaba levemente de emoción contenida, de esperanza pura, de anticipación casi dolorosa por lo que estaba a punto de suceder. Fui directamente a la recepción principal del hospital para hacer el pago inicial obligatorio y completar toda la documentación quirúrgica necesaria que el hospital requería. La recepcionista, una mujer joven y amable llamada Mariana, con un uniforme blanco impecable y una sonrisa profesional, me saludó calurosamente cuando me acerqué nerviosa al mostrador de mármol. «Buenos días, señora Helena Campos García. Vamos a procesar su pago completo de la cirugía de reconstrucción mamaria. ¿Va a usar tarjeta de débito para realizar el pago del procedimiento?» «Sí, así es», respondí temblorosamente, extendiendo mi tarjeta gastada del Banco Banamex, con dedos que temblaban visiblemente, la única tarjeta bancaria que tenía en mi posesión, la tarjeta que había estado alimentando obsesiva y meticulosamente durante 2 años completos con cada peso que lograba ahorrar de mis clases de yoga y de los regalos de mis hermanas lejanas. Mariana tomó mi tarjeta con cuidado profesional y la pasó suavemente por la máquina moderna de pago electrónico del hospital que estaba conectada al sistema bancario nacional. Esperamos en silencio tenso. La máquina hizo un sonido electrónico agudo, luego otro sonido diferente, luego un tercero que sonó definitivamente como una alarma. Mariana frunció el ceño visible confundida. Su expresión profesional cambió rápidamente a preocupada y luego a compasiva. «Disculpe, señora Helena. Parece que hay algún tipo de problema técnico con la transacción. Déjeme intentar de nuevo con más cuidado», dijo Mariana con voz suave pero preocupada. Pasó la tarjeta nuevamente por la máquina con movimientos más lentos y deliberados. El mismo sonido electrónico de rechazo. El mismo resultado devastador y desgarrador que cambiaría mi vida. La máquina mostró claramente un mensaje electrónico en letras rojas brillantes que decían palabras que yo no quería leer.
Mariana levantó la vista hacia mí con una expresión de genuina compasión en su rostro joven. Lo siento muchísimo, señora Elena. Realmente lo siento. La transacción ha sido completamente rechazada por el sistema bancario. El mensaje del sistema dice exactamente, sin límite disponible en la cuenta. Su cuenta bancaria está completamente sin fondos disponibles para esta transacción. Sin límite disponible, sin fondos. Las palabras resonaron en mis oídos como una sentencia de muerte pronunciada por un juez, como el sonido terrible de un vidrio precioso rompiéndose en 1000 fragmentos irreparables, como el grito silencioso de una mujer cayendo interminablemente desde un acantilado altísimo hacia un océano oscuro. Mi dinero, todo mi dinero cuidadosamente ahorrado, los 345,000 pesos que representaban 2 años de mi vida, había desaparecido completamente de mi cuenta bancaria. Toda mi vida de sacrificios constantes y dolorosos, todo mi sufrimiento emocional acumulado, todos esos 24 meses largos de renuncias cotidianas a cosas que me hacían feliz, desaparecido como si nunca hubiera existido. Fui directamente al Banco Banamex en la avenida Paseo de la Reforma, después de salir corriendo del hospital, todavía vistiendo la bata blanca de paciente preoperatorio que me habían dado en el vestidor del hospital. El gerente del banco, un hombre joven y profesional llamado Roberto Silva, con un traje gris oscuro impecable y corbata azul conservadora, me recibió inmediatamente cuando vio mi estado emocional devastado y me mostró el extracto completo de mi cuenta bancaria con dedos que temblaban ligeramente, como si le pesara moralmente lo que estaba a punto de revelar sobre mi vida. Señora Campos, aquí está toda la actividad detallada de su cuenta del último año completo, dijo Roberto Silva con una voz profesional pero cargada de compasión genuina y lástima evidente. Veo múltiples transferencias electrónicas recientes a diferentes comercios de lujo en la Ciudad de México. Déjeme imprimirle todo el extracto completo para que pueda ver exactamente qué sucedió con sus fondos. Y allí estaban todas las transacciones registradas con precisión burocrática despiadada. Las bolsas de Louis Vuitton compradas en la boutique de Polanco por 5,500 pesos cada una. Las bolsas de Hermès compradas en Mazarik por 8,000 pesos. Los zapatos Jimmy Choo importados directamente de Italia. Los relojes Cartier de oro comprados en la joyería de lujo por 10,000 pesos cada uno. Las carteras de Prada, los collares de diamantes auténticos, los aretes de oro de 18 quilates. Todo, absolutamente todo, estaba registrado sistemáticamente bajo mi nombre completo, usando mi tarjeta de débito personal, realizado por alguien que definitivamente tenía mi PIN secreto de 4 dígitos, alguien en quien yo había confiado completamente con mi vida durante 38 años. Más de 345,000 pesos en total gastados. Exactamente el dinero completo que yo necesitaba desesperadamente para la cirugía de reconstrucción. El dinero de mi reconstrucción física y emocional, de mi futuro como mujer completa, de mi vida nueva que había estado soñando obsesivamente durante 2 años enteros, desaparecidos en bolsas de lujo que mi hija había acumulado en su habitación. La cirugía fue oficialmente cancelada por falta de pago. Cancelada. Esa palabra resonó en mi mente como una campana fúnebre. Yo estaba literalmente acostada en una cama de hospital preparada, vistiendo una bata de paciente blanca estéril, con las venas marcadas para la anestesia intravenosa, sin poder hacer absolutamente nada excepto llorar silenciosamente, sollozando de una manera que no había llorado desde el funeral de mi madre hace 20 años. El doctor Morales entró confundido en mi habitación privada, después de que las enfermeras le informaran de la cancelación. Vio inmediatamente mis ojos completamente rojos e hinchados de haber llorado durante horas sin parar. Mis mejillas mojadas de lágrimas saladas que no dejaban de caer. Su expresión profesional y controlada cambió instantáneamente a profundamente humano, de cirujano distante a persona que realmente se preocupaba por el sufrimiento de otra alma. Se sentó cuidadosamente en la cama del hospital junto a mí
y puso su mano sobre la mía en un gesto de solidaridad humana. Me tomó varios minutos poder hablar coherentemente entre sollozos. Finalmente, le conté todo. Sobre los regalos inexplicables que Beatriz traía cada semana, sobre las bolsas de diseñador acumuladas, sobre la caja de zapatos bajo mi cama, donde guardaba religiosamente mis ahorros, sobre mi dinero completamente desaparecido sin mi conocimiento ni autorización, sobre mi hija, que me había traicionado de la manera más profunda imaginable. Cuando Beatriz supo finalmente que yo había descubierto todo, cuando el Banco Banamex le llamó por teléfono por la actividad extremadamente irregular detectada en mi tarjeta de débito, cuando la realidad se hizo completamente imposible de negar o racionalizar, vino directamente al hospital donde yo todavía estaba internada en shock emocional. Entró en mi habitación privada como si absolutamente nada hubiera pasado, como si fuera un domingo normal cualquiera, como si su madre no estuviera completamente destrozada emocionalmente en una cama de hospital. «Mamá», dijo casualmente, con una sonrisa falsa que no alcanzaba para nada sus ojos vacíos. «¿Cómo estuvo la cirugía de reconstrucción? ¿Salió todo bien como esperabas?» Las palabras salieron de mi boca lentamente. Cada sílaba era un cuchillo afilado que yo clavaba deliberadamente en su pecho. «No hubo ninguna cirugía, Beatriz. Mi tarjeta fue completamente rechazada en el hospital. Todo mi dinero ahorrado desapareció misteriosamente. Los 345,000 pesos que representaban 2 años de mi vida. Todo porque tú lo usaste deliberadamente para tus bolsas de lujo, para tus caprichos superficiales, para tus zapatos importados, mientras tu madre esperaba poder reconstruir su cuerpo después del cáncer. En ese momento exacto en que las palabras salieron de mi boca, algo cambió en el aire de la habitación del hospital. La verdad había sido finalmente dicha en voz alta y ya no podía ser ignorada ni negada por ninguna de las dos. Contratar a un abogado especializado en fraude fue probablemente la decisión más difícil y dolorosa que tomé en esos días oscuros y fríos de diciembre. Fue profundamente difícil, porque significaba aceptar públicamente, oficialmente ante las autoridades, que mi propia hija Beatriz, la mujer que yo había traído personalmente al mundo hace 38 años, que yo había alimentado con mi propio cuerpo durante años, que yo había cuidado meticulosamente durante toda su infancia y adolescencia, me había robado deliberada y sistemáticamente durante meses enteros. Significaba que yo iba a destruir legalmente la vida de Beatriz. Significaba que me iba a convertir públicamente en la mujer que demanda criminalmente a su propia hija por fraude financiero. Pero eso fue exactamente lo que decidí hacer, porque el dolor de la injusticia era infinitamente mayor que el dolor de la traición familiar. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Carlos Ramírez, especializado específicamente en fraude y delitos financieros, tenía oficinas profesionales en un edificio moderno de lujo en la avenida Paseo de la Reforma. Irónicamente, el mismo lugar exacto donde trabajaba Beatriz en su empresa de marketing. La ironía cruel de la situación no pasó desapercibida para mí. Él fue extremadamente profesional y directo en nuestras sesiones iniciales de consulta. Recogió metódicamente todos los documentos que yo tenía acumulados, los extractos bancarios completos del último año, mostrando cada transacción fraudulenta, las pruebas documentadas fotográficas de todas las compras fraudulentas, las fotos que yo había tomado secretamente de las bolsas de diseñador en la habitación de Beatriz usando mi teléfono celular, los reportes oficiales del Banco Banamex confirmando la actividad irregular. Señora Campos, tiene exactamente todo lo que necesita legalmente para ganar este caso criminal sin ninguna duda, dijo Carlos con una seguridad profesional inquietante. Esto es fraude financiero claro y completamente documentado. Ella usó su tarjeta deliberadamente sin consentimiento explícito escrito. Realizó compras masivas por montos extremadamente significativos bajo su nombre durante meses. Aunque fuera su hija biológica, aunque compartieran sangre y apellido, la ley mexicana es extremadamente
clara en estas situaciones de fraude familiar. Presentamos oficialmente la denuncia criminal ante la Policía Ministerial de la Ciudad de México. Fue la parte más difícil emocionalmente de todo el proceso legal. Estar físicamente sentada en la comisaría fría de Cuauhtémoc, contándole con detalle a un policía oficial uniformado que mi propia hija me había robado sistemáticamente 345,000 pesos durante meses, diciendo en voz alta oficialmente, en un lugar gubernamental, algo que yo todavía no quería que fuera verdad en lo más profundo de mi corazón maternal, haciendo oficial ante las autoridades una traición que hubiera preferido mantener en el silencio privado de mi familia. La noticia de la denuncia criminal llegó a Beatriz directamente por la Policía Ministerial. Ella fue arrestada temporalmente en su oficina de Polanco frente a todos sus colegas mientras se investigaban formalmente los cargos criminales presentados. Pasó varias horas en una celda del Ministerio Público mientras se procesaba el caso. Fue probablemente la peor experiencia pública de toda su vida privilegiada. Pero para mí, ese fue el momento exacto en que finalmente pude respirar profundamente después de semanas de angustia. Finalmente, alguien más grande que yo, una autoridad legítima del gobierno, estaba validando oficialmente mi dolor y mi sufrimiento. Finalmente, mi hija iba a responder legalmente por sus acciones criminales frente a la justicia, frente a testigos imparciales, frente a la ley mexicana. En paralelo al proceso criminal, contacté nuevamente al Banco Banamex para acciones legales más agresivas. El gerente Roberto Silva, que se había mostrado genuinamente compasivo con mi situación devastadora desde el principio, me explicó pacientemente todos los pasos legales disponibles. Señora Campos, vamos a bloquear permanentemente la tarjeta de inmediato, dijo con determinación profesional. Vamos a investigar meticulosamente cada transacción individual en detalle forense. Vamos a solicitar judicialmente la aprehensión de los bienes comprados fraudulentamente, si es necesario, según la orden específica de un juez federal. Vamos a hacer absolutamente todo lo que esté legalmente a nuestro alcance para protegerla y para que usted reciba la compensación financiera justa que merece. Roberto me explicó detalladamente el proceso legal complicado de aprehensión de bienes. Si los bienes comprados fraudulentamente podían ser localizados físicamente, si podían ser identificados con certeza como propiedad adquirida criminalmente con dinero robado, entonces legalmente podían ser confiscados por orden judicial y posteriormente vendidos en una subasta pública oficial. El dinero resultante de la venta judicial podría compensarme al menos parcialmente por el robo sistemático que había sufrido. Los investigadores forenses de la policía fueron oficialmente a mi casa con una orden judicial. Encontraron metódicamente todas las bolsas de diseñador amontonadas en el closet privado de Beatriz. Encontraron todos los zapatos importados perfectamente organizados. Encontraron los relojes suizos guardados en sus cajas originales. Encontraron las joyas de oro y diamantes. Encontraron sistemáticamente la evidencia física completa de su culpa criminal. Todo fue oficialmente incautado, catalogado meticulosamente, fotografiado profesionalmente para presentar como evidencia en la corte. Fue un proceso legal meticuloso que tomó varias semanas completas de investigación forense. Todo fue posteriormente vendido en una subasta pública en línea del Tribunal Federal. Yo recibí finalmente 285,000 pesos del total de la venta judicial. No eran los 345,000 pesos completos que había perdido, pero era significativamente más de lo que había esperado lograr recuperar. El doctor Morales, cuando se enteró completamente de toda la situación legal en curso, de que yo estaba luchando legalmente contra mi propia hija, de que estaba intentando desesperadamente reconstruir mi vida después del fraude devastador, hizo algo extraordinario que nunca olvidaré mientras viva. Se acercó personalmente a mí en mi consulta médica de seguimiento oncológico. Elena, dijo con la voz profundamente cargada de emoción genuina, la clínica privada va a bonificar generosamente el resto completo del costo de la cirugía de reconstrucción.
El dinero que todavía falta para completar el pago, nosotros lo vamos a absorber institucionalmente. Quiero personalmente que hagas esa cirugía que tanto necesitas. Te la mereces absolutamente después de todo lo que has sufrido. No podía creer realmente lo que estaba escuchando. ¿Está hablando completamente en serio, doctor? Pregunté con lágrimas cayendo libremente por mis mejillas. ¿Completamente en serio? Completamente en serio, confirmó firmemente el doctor Morales, extendiendo su mano profesional para un apretón que selló un pacto sagrado entre nosotros. Nadie en este mundo debería quedar incompleto como persona por culpa directa de los delitos criminales de los demás. El día del juicio criminal final llegó el 28 de marzo de 2024. La sala de la corte estaba completamente llena de gente ese día solemne. Yo estaba sentada nerviosamente en el lado de la demandante, con mi abogado, Carlos Ramírez, sentado profesionalmente a mi lado derecho. Beatriz estaba sentada en el otro extremo opuesto de la sala, con su propio abogado defensor contratado, un hombre de traje gris caro, que parecía estar perdiendo dinero con cada minuto que pasaba en esa sala. Ella no me miraba directamente. Sus ojos perfectamente maquillados miraban constantemente al piso de mármol como si fuera lo más fascinante del universo entero. Cuando el juez entró formalmente y comenzó el procedimiento oficial, yo sentí que mi cuerpo entero se endurecía con determinación férrea. El juez, una mujer madura llamada doctora Corda Rosa María Hernández con décadas de experiencia, leyó los cargos criminales formales en voz alta, con una claridad que resonó poderosamente por toda la sala llena. Fraude financiero, usurpación de identidad, robo agravado en grado familiar. Me pidió oficialmente que me levantara y que contara mi versión completa de los hechos criminales. Me acerqué temblorosamente al micrófono oficial. Las palabras salieron de mi boca como un río. Mi nombre es Elena Campos García. Tengo 66 años. Hace 3 años fui diagnosticada con cáncer de mama. Durante 2 años, mientras me recuperaba física y emocionalmente de la mastectomía y la quimioterapia, ahorré dinero meticulosamente, cada peso, cada moneda. Renuncié a comidas decentes, a medicinas de calidad, a ropa nueva. Todo lo que ahorré fue dedicado a poder hacer una cirugía de reconstrucción mamaria para recuperar mi cuerpo. Mi hija usó mi tarjeta y gastó cada peso. Cuando terminé, Beatriz finalmente me miró y vi vergüenza profunda en sus ojos. Las palabras del juez fueron definitivas. La acusada compensará a la víctima completamente más intereses. Recibirá 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario obligatorio. Con ese dinero recuperado, más el generoso descuento de la clínica, finalmente tuve suficiente para mi cirugía. El 10 de enero de 2024, 6 meses después de la fecha original que debería haber ocurrido, finalmente me acosté en la mesa fría de operaciones del Hospital Español. El doctor Morales sonrió genuinamente desde detrás de su mascarilla quirúrgica azul estéril. Vamos a reconstruirte completamente, Elena. Vamos a devolverle tu vida como mujer completa. Esas palabras significaban infinitamente más que una simple cirugía estética superficial. Significaban renovación profunda, sanación emocional, justicia poética. Significaban que aunque mi hija había tratado deliberadamente de destruirme, yo iba a reconstruirme completamente a mí misma. La cirugía duró aproximadamente 3 horas y media. Cuando desperté en la sala de recuperación, sentí inmediatamente algo diferente. El doctor Morales estaba parado junto a mi cama. Todo salió perfectamente bien, Elena. El implante está perfectamente colocado. Tu cuerpo lo aceptó sin complicaciones. Lloré de alivio puro. Los meses después de la sentencia judicial fueron curiosamente los más tranquilos y pacíficos de mi vida adulta entera. Beatriz no intentó contactarme de ninguna manera. Yo deliberadamente no intenté contactarla tampoco. Era un silencio mutuo, extrañamente cómodo en su propia forma peculiar de liberación para ambas partes. Ella estaba cumpliendo sus 500 horas de servicio comunitario obligatorio
trabajando en asilos para ancianos en diferentes partes de la Ciudad de México. Yo estaba enfocada completamente en mi recuperación física y emocional. Era como si ambas necesitáramos ese espacio, esa distancia, para procesar todo lo que había sucedido entre nosotras. La recuperación física de la cirugía de reconstrucción mamaria fue inesperadamente más fácil y menos dolorosa que la de la mastectomía original hace años. Eso tiene perfecto sentido lógico cuando lo pienso. Durante la mastectomía, estaba eliminando una enfermedad mortal que me consumía desde dentro. Durante esta cirugía reconstructiva, estaba agregando vida, agregando esperanza, agregando la posibilidad real de mirarme al espejo cada mañana y reconocerme nuevamente. Las cicatrices eran nuevas, sí, cicatrices que corrían horizontalmente a lo largo de mi pecho reconstruido. Pero eran cicatrices de elección deliberada y consciente, no de supervivencia desesperada contra la muerte. Eran cicatrices de reconstrucción positiva, no de destrucción por enfermedad. Eran cicatrices que yo podía ver cada mañana con un cierto grado de orgullo genuino. Durante los largos meses de recuperación, mientras mis implantes se estabilizaban gradualmente en mi cuerpo, mientras mis cicatrices comenzaban a cicatrizar adecuadamente, pasé muchísimo tiempo pensando profundamente en cómo reconstruir algo más que solo mi cuerpo físico visible. Había algo fundamental en mi ser interior que estaba también profundamente roto, algo en mi capacidad básica de confiar en otras personas, algo quebrado en mi capacidad de creer que las personas que amaba no me traicionarían nuevamente de maneras devastadoras. Una terapeuta emocional especializada, una doctora llamada Patricia Mendoza, con décadas de experiencia en traumas familiares, me ayudó pacientemente a trabajar a través de eso durante sesiones terapéuticas semanales en su consultorio privado. La traición familiar es una ruptura fundamental de fe, dijo Patricia durante una sesión particularmente difícil, especialmente cuando viene directamente de tu propia sangre, de alguien que supuestamente debería amarte incondicionalmente. Pero la fe puede ser reconstruida gradualmente, no necesariamente con la misma persona que te traicionó, pero sí con la vida misma, con la esperanza en el futuro, con nuevas relaciones más sanas. Recibí una carta formal oficial del Banco Banamex, confirmando el cierre completo y permanente del caso criminal. Todos los cargos fraudulentos habían sido completamente revertidos en el sistema. Mi cuenta bancaria estaba ahora protegida con nuevos sistemas de seguridad. Mi dinero estaba asegurado contra futuro fraude con tecnología moderna. Fue como si, legalmente hablando, el robo nunca hubiera sucedido oficialmente. Los registros fueron completamente limpiados. El sistema fue restablecido a cero, pero emocionalmente, el robo siempre va a haber sucedido. Siempre va a ser parte permanente de mi historia personal. Siempre va a ser parte de cómo defino mi relación con la confianza y con la familia. Pero ahora, el robo es solo una parte de mi historia. No es toda mi historia. No es toda mi identidad como persona. Después de mi recuperación, volví triunfalmente a mis clases de yoga en la colonia Roma Norte. Mis estudiantes fieles notaron inmediatamente el cambio fundamental en mí. Había una fortaleza completamente nueva en mi postura física, como si hubiera descubierto algo poderoso dentro de mí, que siempre había estado allí esperando ser liberado. Una claridad nueva en mis ojos, la claridad especial de alguien que había enfrentado el fuego más intenso y había salido victoriosa al otro lado. ¿Qué pasó contigo, Helena?, preguntaban mis estudiantes con curiosidad genuina. ¿Qué cambió tan profundamente en ti? Reconstrucción, respondía yo simplemente cada vez, dejando deliberadamente que cada persona interpretara esa palabra de la manera que necesitaba interpretar personalmente. Algunos pensaban que me refería solo a mi cuerpo y la cirugía reconstructiva. Otros, los más perspicaces y sensibles, entendían que me refería a algo mucho más profundo, a mi alma, a mi espíritu, a mi capacidad renovada de confiar en la vida nuevamente después de haber sido traicionada tan brutalmente. Un día inesperado,
durante el 6º mes de mi recuperación física completa, recibí una carta manuscrita. Estaba escrita cuidadosamente en papel caro de buena calidad, con tinta azul profundo, con una caligrafía que reconocí inmediatamente porque había visto esa escritura durante 38 años. Era de Beatriz. La carta estaba escrita evidentemente con mucho cuidado, con consideración visible en cada palabra elegida. «Mamá», comenzaba la letra con esa palabra que no había escuchado en meses. «No sé si esta carta va a llegar físicamente a ti. No sé si vas a querer abrirla y leerla después de todo lo que sucedió entre nosotras. Pero necesito intentar comunicarme contigo de alguna manera. He estado trabajando diligentemente en el programa obligatorio de servicio comunitario en el Hogar de Ancianos San Francisco en Coyoacán. Todos los días trabajo directamente con mujeres ancianas que tienen exactamente tu edad, que están completamente solas en este mundo, que no tienen absolutamente a quién cuidarlas. Todas las noches pienso obsesivamente en ti. Pienso en cómo yo podría haber contribuido a ponerte en la posición de una de ellas, sin dinero para reconstruirte, sin poder pagarte una cirugía necesaria, sin poder reconstruir tu cuerpo después del cáncer. Y finalmente, después de meses de reflexión profunda, entiendo verdaderamente. Entiendo el costo devastador de lo que hice. No te pido que me perdones ahora o nunca. Solo te pido humildemente que sepas que he aprendido la lección más importante de mi vida a un costo terrible para ambas. Guardé cuidadosamente la carta en un sobre especial. No respondí inmediatamente. No sabía si algún día respondería. No la necesitaba para continuar mi vida. La lección ya había sido aprendida por ambas partes. La justicia ya había sido servida por el sistema legal. El perdón vendría gradualmente después, si es que finalmente venía algún día en el futuro. Pero ese día de perdón completo definitivamente no era hoy. Hoy simplemente necesitaba concentrarme exclusivamente en mí misma, en mi sanación, en mi reconstrucción como persona completa. Una noche especial, después de una clase de yoga particularmente importante y emocionalmente significativa, estuve completamente sola en la sala de práctica silenciosa del estudio. Las luces estaban tenues. El incienso aromático se quemaba suavemente. Me paré deliberadamente frente al espejo grande que hay permanentemente al frente de la clase de yoga. Lentamente, con intención sagrada, con reverencia hacia mí misma, me quité completamente la blusa que estaba usando. Vi claramente mi cuerpo desnudo reflejado. Vi las cicatrices viejas del cáncer que había vencido. Vi las cicatrices nuevas de la reconstrucción que había elegido. Las toqué suavemente con mis propias manos, lentamente, amorosamente, reverentemente, como si estuviera tocando las alas delicadas de un pájaro hermoso que finalmente había aprendido a volar libremente nuevamente después de años de encarcelamiento doloroso. Me miraba directamente a los ojos en el espejo y hablaba en voz alta. Las palabras salieron naturalmente de mi boca, como una plegaria sagrada al universo. «Hola, Helena. Bienvenida de regreso a la vida. Es bueno volverte a ver nuevamente. Es bueno reconocerte nuevamente. Es bueno amarte nuevamente». Y me sonreí a mí misma, una sonrisa verdadera que llegaba completamente a mis ojos. Una sonrisa de alguien que había sobrevivido al cáncer. Una sonrisa de alguien que había luchado durísimo contra circunstancias imposibles y devastadoras. Una sonrisa de alguien que había elegido conscientemente reconstruirse en lugar de simplemente abandonarse completamente a la desesperación paralizante y al victimismo. El cáncer me quitó violentamente un seno. La traición de mi hija me quitó temporalmente la confianza en la humanidad. Pero ninguna de esas dos cosas terribles me quitó el espíritu inquebrantable. Ninguna de esas dos cosas me quitó la capacidad fundamental de amar profundamente la vida. Ninguna de esas dos cosas me quitó la capacidad de vivir plena y profundamente cada día que me queda en este mundo. Y así, a los 66 años de edad, reaprendí completamente lo que es tener un cuerpo verdadero. Un cuerpo que es mío completamente y para siempre.
Un cuerpo que yo he reconstruido personalmente con mis propias manos, con mi propio dinero duramente ahorrado, con mi propio sacrificio constante. Un cuerpo que ha sido brutalmente probado por la enfermedad mortal y ha ganado victoriosamente. Un cuerpo que ha sido cruelmente probado por la traición familiar y ha ganado su dignidad de vuelta. Un cuerpo que es absolutamente bello, no a pesar de sus numerosas cicatrices, sino precisamente porque de sus cicatrices. Porque cada cicatriz cuenta la historia verdadera de una batalla ganada. Cada línea cuenta la historia de una mujer que se negó rotundamente a desaparecer, que se negó a quedarse rota permanentemente, que se negó a permitir que el sufrimiento injusto fuera el final definitivo de su historia. Reconstruí lo que nadie puede robar. Susurré al espejo en la clase de yoga silenciosa. Reconstruí mi cuerpo. Reconstruí mi alma. Reconstruí mi vida completamente. Luego cerré los ojos. Respiré profundamente desde mi vientre, como me habían enseñado durante años. Y finalmente, por primera vez en 3 años completos, me sentí completamente en paz, completamente presente en mi cuerpo, completamente viva.